Mi nombre es Daniel, tengo 32 años, y hasta hace poco, estaba comprometido con una mujer llamada Clara. Creí que ella era la persona con la que pasaría el resto de mi vida, alguien con quien compartiría sueños y desafíos. Sin embargo, la vida tiene formas extrañas de enseñarnos quiénes realmente nos valoran y quiénes no. Mi madre, Elena, había fallecido un año atrás en un accidente automovilístico. Su partida dejó un vacío imposible de llenar. Era una mujer extraordinaria, la clase de persona que siempre encontraba tiempo para ayudar a los demás, incluso cuando apenas tenía tiempo para sí misma. Era enfermera, y su vocación de servicio no se limitaba al hospital, la extendía a todos a su alrededor. Recuerdo que de niño solía verla cuidar a los vecinos, ofrecer comida a familias necesitadas o ayudar a quien lo pidiera, sin esperar nada a cambio. Siempre decía, la verdadera familia no siempre es la de sangre, la familia son las personas a las que decides ayudar. Esa frase se quedó grabada en mí, como un mantra que definía su vida. Clara y yo habíamos estado juntos durante 4 años. Ella siempre parecía ser cariñosa y comprensiva, aunque debo admitir que nunca llegó a conectar profundamente con mi madre. Pensé que eso era normal, ya que las relaciones familiares a veces requieren tiempo para solidificarse. Pero, tras la muerte de mamá, Clara mostró un lado más distante hacia el tema. Siempre cambiaba de tema cuando yo hablaba de mi madre o parecía incómoda cuando recordaba historias de ella. Aún así, traté de no darle importancia, estaba seguro de que ella simplemente no sabía cómo lidiar con mi pérdida. La generosidad de mi madre no se detuvo con su partida. Antes de su fallecimiento, había ayudado a los padres de Clara en una situación económica complicada. Ellos querían renovar su casa, pero no podían obtener un préstamo porque su crédito no era favorable. Sin pensarlo 2 veces, mi madre decidió firmar como aval. No les pidió nada a cambio, solo que fueran responsables y cumplieran con los pagos. Para ella, ayudar era algo natural. Recuerdo cómo Clara me contaba que su madre, Beatriz, siempre hablaba de lo agradecida que estaba por el gesto de mi madre. Pero esa gratitud nunca se sentía genuina, parecía más una obligación decirlo que un verdadero sentimiento. Aún así, mi madre nunca permitió que eso la afectara. Hijo, haces las cosas por amor, no por reconocimiento, solía decirme. Con el tiempo, Clara y yo decidimos dar el siguiente paso y comprometernos. La idea de casarme sin mi madre presente era dolorosa, pero intenté enfocarme en el futuro. Quería que Clara y yo construyéramos una familia basada en el respeto y el apoyo mutuo, como la que mi madre siempre soñó para mí. Aproximadamente un mes antes de la boda, los padres de Clara organizaron una fiesta de compromiso en su casa. Pensé que sería una oportunidad para unir más a nuestras familias y celebrar este nuevo capítulo. Pero había algo en el aire que no me dejaba tranquilo. Quizás era el estrés de los preparativos o la ausencia de mi madre, pero había una sensación extraña, casi como si algo no encajara. A pesar de todo, me repetía que este sería un día de alegría. Aunque mi madre no estaba físicamente presente, sentía que su espíritu me acompañaba. Nunca imaginé que esa noche sería el comienzo del fin, que su nombre sería manchado por quienes alguna vez se beneficiaron de su bondad. Ese día, aprendí que no basta con el amor para unir 2 familias. Se necesita algo más profundo, respeto. Y lo que estaba a punto de descubrir me demostraría que Clara y su familia no entendían ni valoraban ese principio fundamental. Anoche de la fiesta de compromiso llegó, y aunque intentaba mantenerme optimista, algo dentro de mí no estaba en paz. La casa de los padres de Clara estaba llena de luces, decoraciones elegantes y un ambiente festivo que parecía perfecto desde fuera. La familia de Clara se había esmerado para organizar el evento en su amplia casa suburbana, con invitados de ambas familias reunidos para celebrar. Sin embargo, el brillo superficial no lograba disipar mi incomodidad. Cuando llegamos, Clara parecía radiante. Vestía un elegante vestido azul que resaltaba su belleza, y sus padres, Beatriz y Jorge, estaban impecablemente vestidos y actuaban como los anfitriones perfectos. Mi padre, Raúl, llegó acompañado por algunos amigos cercanos de mi madre, quienes habían sido como familia para nosotros después de su fallecimiento. También asistieron algunos amigos míos, quienes me habían apoyado durante el duelo. El evento comenzó con una breve recepción, y aunque intentaba sonreír y conversar, no podía ignorar la sensación de que algo estaba fuera de lugar.
Durante gran parte de la velada, me encontré mirando al suelo, perdido en mis pensamientos. La ausencia de mi madre se sentía más fuerte que nunca. Me esforzaba por mantener una actitud positiva, pero no podía evitar preguntarme si Clara comprendía cuán importante era este momento para mí y cuánto deseaba que mi madre estuviera allí. A mitad de la noche, Jorge, el padre de Clara, tomó el micrófono para dar inicio a los discursos. Sus palabras comenzaron siendo amables, agradeciendo a todos por asistir y resaltando la importancia de la unión de nuestras familias. Sin embargo, poco a poco, su tono cambió. Sabemos que las familias siempre tienen sus peculiaridades, ¿no es cierto?, dijo Jorge con una sonrisa que no lograba ocultar su burla. Tomemos, por ejemplo, a Elena, la madre de Daniel. Una mujer que siempre estaba, ¿cómo decirlo?, metida en todo. Sentí que mi cuello se tensaba al escuchar el nombre de mi madre en ese contexto. El tono burlón de Jorge me puso en alerta, pero intenté mantener la calma, convencido de que quizás era una broma mal ejecutada. Pero no fue así. Sí, Elena siempre estaba lista para ofrecer su ayuda, incluso cuando nadie la pedía, continuó Jorge. Su comentario provocó unas risas incómodas entre los presentes, y el corazón me dio un vuelco al ver a Clara sonriendo tímidamente junto a su madre. Beatriz añadió, esperemos que no heredemos esa, ¿cómo decirlo?, excesiva dedicación. Una mezcla de incredulidad y enojo comenzó a apoderarse de mí. Mi madre había muerto hace apenas un año, y aquí estaban, usando su nombre como el centro de bromas. Pero lo peor estaba por venir. Bueno, al menos ahora sabemos que no tendremos suegros, entrometidos, continuó Jorge, provocando más risas. Clara, lejos de mostrar incomodidad, se unió al chiste, diciendo, sí, mi papá tiene razón. Mamá Elena tenía un cariño, digamos, asfixiante. En ese momento, sentí que todo el aire había sido expulsado de mis pulmones. ¿Cómo podía la mujer que decía amarme participar en esto? Mi madre no era perfecta, pero nunca había sido asfixiante ni entrometida. Todo lo contrario, había sido generosa y siempre dispuesta a ayudar, incluso con ellos. El silencio comenzó a llenar la sala mientras algunos de los invitados, claramente incómodos, miraban hacia otro lado. Los amigos cercanos de mi madre y mi padre estaban visiblemente molestos, y uno de mis amigos me lanzó una mirada que parecía decir, no permitas esto. En un intento por justificar sus palabras, Jorge añadió con tono jocoso, bueno, claro que apreciamos todo lo que Elena hizo por nosotros en su momento, pero, admitámoslo, todos necesitamos límites. Mi mente se llenó de recuerdos, mi madre cuidando a los hermanos menores de Clara cuando sus padres no podían, ayudándolos a mantener su hogar cuando atravesaban dificultades económicas, y firmando como aval para el préstamo que les permitió renovar la casa donde ahora se desarrollaba esta fiesta. Me sentí inundado por la ira, pero respiré profundamente, tratando de no perder el control. Durante los siguientes minutos, Clara y sus padres continuaron con sus bromas disfrazadas de comentarios alegres, mientras yo apretaba los puños, luchando por mantenerme en pie. Finalmente, Jorge concluyó su discurso con una risa que retumbó en la sala. Bueno, esperemos que el legado de Elena sea algo que podamos manejar, con cuidado. El sarcasmo en su voz fue la gota que colmó el vaso. Sabía que debía hablar, que debía defender la memoria de mi madre. Pero por ahora, simplemente me quedé inmóvil, mientras la sala se llenaba de risas incómodas y conversaciones en voz baja. Clara me miró de reojo, como si esperara que compartiera su entusiasmo por el tono de la noche. En lugar de eso, lo único que sentí fue decepción. ¿Cómo podía amar a alguien que permitía y se unía a este tipo de insultos hacia mi madre? Esa noche, me di cuenta de que la mujer con la que pensaba casarme tal vez nunca había comprendido ni valorado el sacrificio de mi madre. Y con cada comentario cruel, el futuro que había planeado con Clara comenzaba a desmoronarse. Después de la humillación pública a la memoria de mi madre durante los discursos, un silencio inquietante se había apoderado de mi mente. Las palabras crueles resonaban como un eco interminable, y mientras la fiesta continuaba, mi paciencia se desgastaba rápidamente. Podía escuchar risas y conversaciones a mi alrededor, pero era como si estuviera atrapado bajo el agua, con el sonido amortiguado por la furia que hervía dentro de mí. Clara se acercó con una copa de vino en la mano, luciendo despreocupada. ¿Estás bien? Pareces un poco callado, dijo,
con una sonrisa que en otro momento me habría parecido encantadora, pero que ahora solo me resultaba irritante. La miré a los ojos, intentando descifrar si realmente no se daba cuenta del daño que sus padres habían causado. Mi voz salió contenida, aunque no pude evitar un leve temblor de indignación. ¿En serio, Clara, te parece apropiado lo que acaban de decir sobre mi madre? Ella pareció desconcertada, como si no entendiera de qué estaba hablando. ¿Qué cosa? Mi papá solo estaba bromeando. Es su estilo. No lo tomes tan en serio. Ese comentario, tan despreocupado, fue como echar sal a una herida abierta. No podía creer que estuviera intentando minimizar algo tan hiriente. ¿Bromeando? Clara, tu padre y tu madre insultaron a mi madre fallecida frente a todos. No es algo que pueda tomar a la ligera. Ella suspiró, como si estuviera cansada de mi sensibilidad. Mira, Daniel, sé que extrañas a tu mamá, pero tienes que aprender a relajarte un poco. Nadie lo dijo con mala intención. Solo fue una forma de romper el hielo. Rompí el contacto visual y aparté la mirada, porque si seguía viéndola, temía perder el control de mi tono. Respiré hondo y traté de calmarme, pero lo único que sentía era una mezcla de tristeza y enojo. Mi madre no solo había sido una figura central en mi vida, había sido una mujer extraordinaria que merecía respeto, no burlas disfrazadas de humor. En ese momento, uno de los amigos cercanos de mi madre, Andrés, se acercó a mí. Andrés era un hombre de mediana edad, serio y siempre protector, que había sido como un hermano mayor para mi madre. Puso una mano en mi hombro y me miró con preocupación. Daniel, no podemos dejar esto así, dijo con firmeza. Elena fue una mujer excepcional, y lo que acaban de decir es inaceptable. Lo miré, buscando consejo en su mirada. Andrés siempre había sido una voz sabia, y sus palabras me daban fuerza. Asentí lentamente, sintiendo que tenía razón. No podía quedarme en silencio, no cuando la memoria de mi madre estaba siendo pisoteada. Con una decisión repentina, me dirigí hacia el centro de la sala, donde aún estaban Jorge y Beatriz conversando con algunos invitados. Al acercarme, sentí como la tensión en el ambiente crecía. Mi padre, Raúl, también me observaba desde el otro lado de la habitación, y su mirada reflejaba una mezcla de orgullo y preocupación. Jorge, Beatriz, comencé, con la voz alta y clara para que todos pudieran escucharme. Las conversaciones se detuvieron gradualmente, y un silencio expectante llenó la sala. Quiero aclarar algo sobre los comentarios que hicieron sobre mi madre. Jorge arqueó una ceja, claramente sorprendido por mi tono. Beatriz, por su parte, puso una expresión de falsa inocencia. Clara, que ahora se encontraba a mi lado, me tomó del brazo, intentando detenerme. Daniel, no hagas un escándalo por esto, susurró, pero yo me aparté suavemente de su agarre. No es un escándalo, Clara, respondí con firmeza. Es cuestión de respeto. Miré directamente a Jorge, quien parecía incómodo por la atención que ahora recaía sobre él. Quiero recordarte algo, Jorge. Mi madre, Elena, no solo fue una mujer fuerte y generosa, sino que también hizo mucho por tu familia. Cuando ustedes atravesaban dificultades económicas, ella estuvo ahí. Cuando necesitaste ayuda para conseguir un préstamo, ella firmó como aval. Y nunca lo hizo esperando algo a cambio. Lo hizo porque creía en la bondad y en el apoyo mutuo. Podía sentir la incomodidad en la sala, pero seguí hablando, sin dejarme intimidar. Así que, cuando te burlas de su memoria frente a todos estos invitados, no solo faltas al respeto a su legado, sino también a todo lo que ella hizo por ustedes. Eso, Jorge, no es algo que pueda aceptar. Beatriz intentó intervenir. Daniel, no era nuestra intención ofender. Solo queríamos, bueno, traer un poco de humor al evento. La interrumpí, algo que no era usual en mí, pero que sentí necesario. Si eso es humor para ustedes, entonces creo que no compartimos la misma definición de respeto. Mis palabras parecían resonar no solo en ellos, sino también en muchos de los invitados, quienes asintieron discretamente o intercambiaron miradas incómodas. Andrés, desde su lugar, me ofreció un gesto de apoyo, y mi padre también asintió, aprobando mi postura. Clara, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló.
Daniel, creo que estás exagerando. No fue para tanto. Esa frase, dicha con tanta indiferencia, fue como un golpe final. La miré fijamente, sintiendo como una barrera invisible comenzaba a levantarse entre nosotros. ¿De verdad crees que estoy exagerando, Clara? Porque si es así, creo que hemos cometido un error al planear este matrimonio. El silencio se hizo más pesado. Los ojos de Clara se abrieron con incredulidad, y Jorge y Beatriz se miraron entre sí, ahora sin palabras. Había tomado una posición clara y firme, y aunque mi corazón estaba agitado, sentí una oleada de alivio al saber que había defendido la memoria de mi madre. Esa noche marcó un antes y un después. Había quedado claro que, aunque había amado a Clara, no podía ignorar lo que esa familia representaba. Mi madre siempre me enseñó a defender lo que era justo, y eso era exactamente lo que había hecho. Después del enfrentamiento en la fiesta de compromiso, la tensión era palpable. Clara había intentado calmarme más tarde esa noche, pero mis emociones eran un torbellino imposible de controlar. Durante todo el trayecto de regreso a casa, lo único que podía pensar era en cómo había llegado a este punto. Amaba a Clara, pero el comportamiento de su familia y, peor aún, su incapacidad para reconocer la gravedad de lo ocurrido, me habían hecho cuestionarlo todo. Al día siguiente, mientras me preparaba un café, recibí un mensaje de Clara. Decía que necesitábamos hablar y que vendría a casa más tarde. Era lo esperado, pero no tenía claro cómo iba a afrontar la conversación. Mi corazón estaba dividido entre el amor que aún sentía por ella y la indignación que me consumía cada vez que recordaba lo ocurrido. Pasaron un par de horas, y finalmente Clara llegó. Entró con una sonrisa tensa, claramente nerviosa, pero tratando de mantener la calma. Llevaba un vestido casual, y su aspecto era impecable, como siempre. Sin embargo, había algo en su expresión que parecía fuera de lugar, como si estuviera tratando de controlar una tormenta interna. Daniel, tenemos que hablar de lo que pasó anoche, comenzó, sentándose en el sofá frente a mí. No quiero que esto arruine lo que tenemos. Lo de mis padres, no fue ideal, lo admito, pero no creo que sea algo por lo que debamos reconsiderar nuestra relación. Me quedé mirándola durante unos segundos, intentando descifrar si realmente entendía lo que había sucedido. Finalmente, tomé aire y respondí. Clara, no es solo lo que pasó anoche. Es lo que representa. Tus padres insultaron la memoria de mi madre frente a todos, y tú no solo no lo defendiste, sino que intentaste minimizarlo. ¿De verdad no ves el problema? Ella bajó la mirada, aparentemente incómoda. Daniel, no quería hacer una escena. Creí que si dejábamos pasar el momento, todo se calmaría. Además, mis padres son así. No podemos cambiarlos. ¿Y tú, Clara?, le pregunté, con un tono más intenso del que pretendía. Tampoco puedes cambiar, ni siquiera puedes defender a la persona que supuestamente amas cuando algo así ocurre. La vi tensarse. Sus manos jugueteaban con el borde de su vestido, y su voz salió más fría de lo habitual. ¿Estás diciendo que todo esto es mi culpa? Porque siento que estás descargando tu enojo conmigo, cuando ni siquiera fui yo quien dijo esas cosas. Ese comentario me dejó perplejo. Era cierto que las palabras no habían salido de su boca, pero su pasividad y su falta de empatía dolían tanto como los insultos de sus padres. Intenté calmarme antes de continuar. No estoy diciendo que seas directamente responsable, aclaré. Pero cuando alguien ataca algo tan importante para mí, necesito sentir que mi pareja está de mi lado. Anoche no sentí eso, Clara. Y si soy honesto, no lo siento ahora tampoco. El ambiente en la sala se volvió más pesado. Clara cruzó los brazos, como si estuviera protegiéndose de mis palabras. Daniel, ¿qué quieres que haga? ¿Que confronte a mis padres? ¿Que me pelee con ellos por algo que tú interpretaste como un ataque? Porque no fue un ataque, Daniel. Solo fueron comentarios. Sí, inapropiados, pero comentarios al fin. Esa última frase fue la gota que colmó el vaso. Me levanté del sofá, incapaz de seguir sentado mientras mi indignación aumentaba. Clara, tus padres no hicieron comentarios inapropiados. Humillaron a mi madre fallecida. Se burlaron de ella como si fuera un chiste.
No puedo casarme con alguien que no entienda la gravedad de eso. Mis palabras cayeron como un martillo. Clara se levantó también, mirándome con incredulidad. ¿Estás diciendo que vas a cancelar nuestra boda por esto, por un malentendido? La miré fijamente, tratando de encontrar alguna señal de comprensión en sus ojos, pero solo vi defensa y negación. No es un malentendido, Clara. Es un problema fundamental. Si no puedes respetar lo que mi madre significó para mí, ¿cómo vamos a construir un futuro juntos? Lo que ocurrió anoche me hizo darme cuenta de que tal vez no somos compatibles en lo que realmente importa. Ella negó con la cabeza, claramente enojada ahora. Esto es ridículo. He estado contigo durante años, apoyándote, amándote, y ahora quieres tirar todo por la borda porque mis padres cometieron un error. ¿Eso significa tan poco lo nuestro para ti? Clara, respondí con la voz cargada de emoción, si de verdad me amas, entenderías que esto no se trata solo de tus padres. Se trata de cómo reaccionaste, de cómo priorizaste evitar conflictos con ellos en lugar de defenderme a mí o a mi madre. No puedo seguir adelante con este matrimonio sabiendo que, cuando las cosas se pongan difíciles, no puedo contar contigo para apoyarme. Hubo un largo silencio. Clara me miró, y por un momento pensé que iba a decir algo que pudiera cambiarlo todo. Pero no lo hizo. Simplemente agarró su bolso, tomó aire y dijo con la voz temblorosa, si eso es lo que quieres, entonces supongo que no hay nada más que decir. La vi salir por la puerta, y aunque sentí una punzada de dolor al verla marcharse, también experimenté una extraña sensación de alivio. Había tomado una decisión difícil, pero sabía que era la correcta. Mi madre me había enseñado a valorar la honestidad, la lealtad y el respeto, y no podía comprometer esos principios, ni siquiera por amor. El anillo de compromiso seguía sobre la mesa del café, brillando bajo la luz del mediodía. Lo tomé y lo guardé en un cajón. Ese capítulo de mi vida había terminado, y aunque el futuro era incierto, estaba decidido a seguir adelante con la frente en alto, honrando siempre el legado de mi madre. Después de la tensa despedida con Clara, la casa se sumió en un silencio absoluto. Me quedé sentado en el sofá, contemplando el espacio vacío que había dejado al irse. Aunque sabía que había tomado la decisión correcta, no pude evitar sentir el peso de la soledad que me invadió. La realidad de haber cancelado nuestra boda se asentó de golpe, trayendo consigo una mezcla de emociones, tristeza, alivio y, sobre todo, incertidumbre. Esa misma noche, el teléfono comenzó a sonar incesantemente. Mensajes de familiares, amigos, e incluso de Clara, inundaban mi bandeja de entrada. No tenía fuerzas para responder a nadie en ese momento. La mayoría de los mensajes de Clara eran confusos, alternando entre reclamos airados y súplicas para que reconsiderara. Pero la decisión ya estaba tomada. Al día siguiente, el eco de lo sucedido se esparció rápidamente. Mi hermana, Sofía, fue la primera en llamarme. Daniel, ¿es cierto que cancelaste la boda? Su voz sonaba incrédula, casi alarmada. Es cierto, respondí con calma. Después de lo que pasó en la fiesta, no podía seguir adelante con esto. Hubo un breve silencio antes de que ella hablara de nuevo. Mira, entiendo que lo de anoche fue horrible. Créeme, estaba a punto de decirle algo a los padres de Clara, pero pensé que no era mi lugar. Aún así, ¿estás seguro de que no estás reaccionando de manera impulsiva? Respiré hondo antes de contestar. Sofía, esto no fue impulsivo. Lo he estado pensando desde anoche. No es solo lo que dijeron sus padres, sino cómo Clara manejó la situación. Ella no entiende lo importante que era para mí la memoria de mamá, y si eso no queda claro ahora, nunca lo hará. Sofía suspiró, como si quisiera debatirlo pero no supiera por dónde empezar. Solo quiero que seas feliz, hermano. Y si esta era la decisión que necesitabas tomar, entonces te apoyo. Esa llamada fue reconfortante, pero no todas las conversaciones que siguieron lo fueron. Más tarde, recibí un mensaje de la madre de Clara, la señora Teresa. Era breve y cortante, espero que estés satisfecho con la vergüenza que has causado a nuestra familia. Pensé que eras un hombre serio, pero claramente me equivoqué. Leí el mensaje varias veces antes de responder. Quería aclarar mi posición, pero también sabía que cualquier intento de diálogo con ella sería en vano.
Finalmente, respondí, la vergüenza no fue causada por mi decisión, sino por sus palabras. Reflexione sobre eso. El drama no se detuvo ahí. Algunos amigos cercanos a Clara comenzaron a escribirme mensajes, criticándome por romperle el corazón y abandonarla después de tantos años juntos. Al principio, intenté ignorarlos, pero la presión fue acumulándose. Una de sus amigas más cercanas, Camila, incluso me llamó directamente. Daniel, no entiendo qué te pasa, dijo, con un tono que mezclaba frustración y lástima. Clara está devastada. Dice que ni siquiera le diste la oportunidad de arreglar las cosas, ¿por qué estás siendo tan frío? No estoy siendo frío, Camila, respondí con firmeza. He estado reflexionando sobre esto mucho más de lo que crees. Esto no se trata solo de una pelea o de un malentendido. Se trata de principios. La memoria de mi madre es sagrada para mí, y Clara no lo entendió. No puedo comprometer eso. Hubo una pausa incómoda antes de que Camila hablara nuevamente. Entiendo que estés herido, pero Clara también lo está. Deberías al menos hablar con ella en persona una vez más antes de cerrar esta puerta por completo. Consideré sus palabras, pero sabía que no cambiarían nada. Lo siento, Camila. Necesito tiempo para sanar, y creo que Clara también lo necesita. Hablar ahora solo prolongará el sufrimiento de ambos. Aunque había dejado claro mi punto, las semanas siguientes estuvieron llenas de tensión. Los padres de Clara se dedicaron a difundir su versión de los hechos, pintándome como un hombre inmaduro que no sabía manejar los conflictos. Algunos amigos mutuos se alejaron, claramente incómodos por la situación, mientras otros se mostraron solidarios conmigo. Mi hermana Sofía se convirtió en mi mayor apoyo durante ese tiempo. No tienes que justificar tu decisión ante nadie, Daniel, me decía cada vez que los rumores me afectaban. Lo que hiciste fue lo correcto. Si alguien no lo entiende, es su problema. La situación también afectó mi rutina diaria. En el trabajo, noté que mi concentración disminuía y que cada pequeño comentario me ponía a la defensiva. Necesitaba espacio para procesar todo lo que estaba ocurriendo. Un día, mientras organizaba algunas de las cosas de la boda que aún estaban en la casa, encontré un cuaderno donde Clara había anotado ideas para la ceremonia. Había garabateado diseños de flores, frases para los votos, y listas de canciones que le gustaban. Por un momento, me invadió una oleada de nostalgia. A pesar de todo lo ocurrido, Clara y yo habíamos compartido años de buenos momentos, y perder eso no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Sin embargo, al pasar las páginas, una frase escrita en mayúsculas resaltó: todo debe ser perfecto. Esa simple declaración me hizo recordar cuán diferentes eran nuestras perspectivas. Para ella, la boda era una celebración que debía salir impecable a toda costa. Para mí, era un compromiso sagrado basado en el respeto mutuo y los valores compartidos. Esa diferencia esencial era lo que nos había llevado al punto en que estábamos ahora. Con ese pensamiento en mente, guardé el cuaderno en una caja junto con otras cosas de Clara. Era hora de cerrar ese capítulo y empezar a reconstruir mi vida, esta vez con la certeza de que había actuado fiel a mis principios. Con el tiempo, la tormenta de emociones y el ruido alrededor de la cancelación de la boda comenzaron a disiparse. Aunque todavía había momentos en los que los recuerdos me asaltaban, poco a poco fui encontrando una sensación de paz. Lo que al principio parecía un caos insuperable, se fue transformando en una lección invaluable sobre el respeto, la identidad y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. La relación con Clara quedó definitivamente en el pasado. Después de varias semanas sin comunicación, ambos entendimos que no había nada más que decir. Aunque nuestras vidas habían estado entrelazadas durante años, nuestras diferencias fundamentales hicieron imposible construir un futuro juntos. Sin embargo, no guardaba rencor. Al contrario, le deseaba lo mejor. Clara no era una mala persona, pero nuestras prioridades y valores nunca lograron alinearse. Uno de los mayores aprendizajes que me dejó esta experiencia fue reconocer el impacto que mi madre había tenido en mi vida. Durante mucho tiempo, su ausencia había sido una herida abierta, un dolor que evitaba confrontar. Sin embargo, los eventos recientes me obligaron a reflexionar más profundamente sobre su legado.
Su bondad, su amor incondicional y sus enseñanzas no solo formaban parte de mi pasado, sino que también eran una brújula que me guiaba en el presente. Honrar su memoria no era solo un acto simbólico, era una forma de mantener viva su influencia en mi vida. La relación con mi familia también se fortaleció. Sofía y yo pasamos más tiempo juntos, y sus palabras de aliento me ayudaron a superar los momentos más oscuros. Mi padre, aunque más reservado en sus emociones, me sorprendió con una conversación que quedará grabada en mi memoria. Tu madre estaría orgullosa de ti, Daniel, dijo una tarde mientras tomábamos café en la cocina. Siempre quiso que fueras un hombre íntegro, alguien que supiera tomar decisiones difíciles cuando fuera necesario. Y eso es lo que has hecho. Esas palabras me reconfortaron más de lo que podía expresar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en el camino correcto, incluso si el recorrido había sido doloroso. Además, esta experiencia me enseñó a valorar la importancia de establecer límites claros y de priorizar el respeto mutuo en cualquier relación. No se trataba solo de amor, sino de entender y aceptar las raíces del otro, incluso si esas raíces no eran compartidas. Si alguien no podía respetar algo tan esencial para mí como la memoria de mi madre, entonces no tenía cabida en mi vida. Hoy, miro hacia adelante con optimismo. Aunque el camino hacia la recuperación no fue fácil, aprendí que la vida, con todos sus altibajos, siempre ofrece nuevas oportunidades para crecer y redefinirse. El compromiso más importante que puedo hacer no es con otra persona, sino conmigo mismo, ser fiel a quien soy y a los valores que me definen. Al final, lo que parecía una pérdida irreparable resultó ser un nuevo comienzo. Y con eso, mi corazón finalmente encontró la paz.